Que está frenado porque los trabajadores señalaron con un argumento legítimo que ellos no pueden financiarse su propio derecho, que utilizar un porcentaje de inactividad del Infonavit, de la cuota de vivienda, no podría servir para garantizarse su seguro de desempleo cuando entonces están ellos mismos perdiendo su propio dinero, y que este es un tema que se va a tener que resolver. Es una tesis de un tribunal colegiado que entra en contradicción con otra tesis de un tribunal colegiado y entonces tiene que resolver en la Corte. Yo creo que, siendo muy respetuoso de las decisiones del Poder Judicial de la Federación, el que se haya puesto en la reforma laboral que fueran 12 meses, se trata de empoderar al trabajador, porque a quien más le conviene llevar un juicio largo, porque es el que va a ganar, es al abogado, llamado en algunos momentos coyote, en una visión de fauna, y que pues se va 3 años y saca algo, yo me quedo con el resto y te pago tu salario. Creo que es bueno que den 12 meses porque los intereses que se le pone al patrón si no se resuelve son más altos, mucho más altos que la tasa de mercado. Entonces, ¿eso se va a mantener? No lo sé, habrá que ver cómo lo resuelve la Corte. Esa es una petición que ha hecho mucho el sector empresarial y que el Congreso de la Unión tendrá que analizar con claridad para aprobar la carátula de ingresos, así como, por lo tanto, nuestro formato de gasto en el presupuesto de egresos de la Federación. Yo creo que es un tema que en este momento hay que dejárselo al Congreso. Yo he escuchado el argumento de la iniciativa privada, tengo claro el argumento del gobierno con respecto a que habíamos perdido el sentido final de un privilegio legal y que ya no se veía como ni capacitación ni productividad, sino era como una especie de cláusula más para ver cómo le metemos más dinero sabiendo que es deducible y al final es un subsidio indirecto porque el gobierno te lo está pagando y que hay que volver a recobrar su sentido. El Sindicato Mexicano de Electricistas, con el cual he tenido reuniones, y con algunos no miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero que tienen derecho, por haber sido trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, a beneficios que tienen que ver con liquidación en una empresa que constitucionalmente por decreto se extinguió, estarán subsistentes sus derechos. Tenemos que liquidarlos, ya tenemos nosotros en la Junta Federal el padrón, ya tenemos la gente, hay un compromiso para las fechas de cuándo tiene que proceder esto por parte del SAE y desde luego lo vamos a cumplir cabalmente. Hasta hace 3 semanas, en este país, en el nuestro, todavía había trabajadores de primera y de segunda. Todavía había 2 zonas económicas. O sea, ya olvidémonos de si estaban muy bien pagados o mal pagados. Había una discriminación de facto sobre nuestros trabajadores como realidad. Esta era nuestra realidad hasta hace 3 semanas. En 1962, que no hace mucho, en este país había 111 zonas económicas de salario. Yo creo que el año que entra, después de que salga la reforma constitucional, que yo confío, que pase por las legislaturas estatales, que se publique, que se haga la ley relativa que obliga al Congreso para las unidades de medida y las desvinculaciones, ya tendrá lista la CONASAMI un nuevo esquema para medirnos en base a productividad. Tenemos por otro lado que hacer que los planes de estudio se vinculen a las realidades productivas y que el tema de las autonomías universitarias en la educación pública, por ejemplo, vaya vinculado por decisión de las universidades a las vocaciones productivas de las entidades, de los lugares, y que no estemos generando muchos médicos donde no se requieren y donde las empresas necesitan un nivel de contratación que no lo tienen. Realmente es una combinación de ambos. El empleo nuevo sí se está generando en México, es producto de crecimiento económico del país con una desaceleración que se registra por una enorme incertidumbre global en materia económica, pero que al estar ligados nosotros a la única economía que en este momento en el orbe está creciendo, que es los Estados Unidos de Norteamérica, pues también nuestra economía se dinamiza en esa misma proporción y sí está habiendo un empleo nuevo. La mayoría de estos nuevos puestos de trabajo que se han dado de alta en el IMSS obedecen a un fenómeno de formalización de empleo. Y por otro lado,
que ha habido una política pública muy consistente para que se traduzca esta reforma laboral junto con otras reformas en un aumento del empleo formal, como es por ejemplo la reforma hacendaria, que al desaparecer el régimen de pequeños contribuyentes, lo que está haciéndole al trabajador es decirle: atrévete a dar el salto a la formalidad porque no vas a pagar impuestos, pero sí vas a tener los beneficios de la seguridad formal de prestaciones y seguridad social, y por lo tanto conviene que lo hagas. Si en el primer año pagas 0 impuestos sobre la renta, en el segundo año pagas 10% de impuesto, en el tercer año pagas 30% de impuesto y es progresivo, esto permite que el incentivo esté del lado correcto de impulsar la formalización de empleo.